Hola, ¿qué tal, chicos? Buenas tardes. Ahora yo les voy a hablar sobre lesión distal del bíceps para que todo este mes todo vaya relacionado al codo, ¿ok? Para que sea un poquito más entendible y se les haga más fácil entenderlo. Sí, les voy a hablar un poquito de anatomía del bíceps. El bíceps braquial es un músculo de la región anterior del brazo donde cubre a los músculos coracobraquial y braquial anterior. En su parte superior se compone de dos porciones. ¿La que sigue? Ok, la inserción distal, que es en la que nos vamos a basar, y la inserción proximal. Y bueno, la inserción distal pasa por la cápsula articular del codo, siguiendo la corredera bicipital y se inserta instantáneamente en la parte posterior de la tuberosidad bicipital del radio. ¿Ok? La que sigue. Bueno, lo inervan el nervio musculocutáneo de la C5 a la C6 y su irragación está vascularizado por una o dos ramas de la arteria humeral y las arterias bicipitales. Okay. Como ya habíamos visto en codo, cuáles eran la movilidad del codo, ¿no? Que era flexión, extensión y supinación y pronación. Es un músculo que permite la movilidad del brazo y realiza la flexión del codo junto con todos los músculos antagonistas. ¿Okay? Sus funciones. Con el codo fijo actúa sobre la cintura escapular. Con el antebrazo libre produce supinación. Con el antebrazo fijo produce flexión del codo. Y bueno, en rotación externa del hombro es su motor primario de la abducción. En flexión del codo, 90 grados, es motor primario de la supinación. Bueno, ya hablando más a fondo del desgarro distal del bíceps, son muy pocos comunes. Una vez roto, no se repara por sí solo. Pues tu codo ya no cumple todas las funciones. Pues es muy importante como para comer, para hacer todas tus actividades. Es indispensable, totalmente. Te vas a dar cuenta que se te rompiste el ligamento distal del bíceps. Ya no cumples la función de la supinación. Ahorita les puse dos test. En esos test te vas a dar cuenta que ya no hace supinación, ya no puedes hacer supinación. La principal causa es una lesión repentina. Por ejemplo, los fisicoculturistas que están haciendo ejercicio, de tanto que se están lesionando su bíceps, o que lo hagan mal y se estén lesionando, es una de las principales causas. Rara vez se asocia con otras afecciones. Ok. Bueno, en lesión, fuerza directamente contra la resistencia, como les decían los fisicoculturistas que están haciendo pues contra resistencia. El codo se dobla forzadamente con una carga pesada. Factores de riesgo. Como los que más cargan peso son los hombres, hay una prevalencia que es mayor en los hombres de 30 años y también en trabajos como pesados como albañería y todas esas que pues son los que se dedican más, son los hombres, entonces por eso es mayor la prevalencia de los hombres. También el tabaquismo y muchos medicamentos corticosteroides que también son los que consumen más los caballeros. Ok, síntomas. Un espacio en la parte frontal del codo creando por la ausencia del tendón. Aquí se va a ver sumido. Debilidad en la supinación, como ya habíamos dicho. Bíceps acortado y retraído por la parte superior. El dolor inicial es severo, suele desaparecer en 1 o 2 semanas. Pero esto es muy importante, porque si dejas pasar más de 2 semanas, ya no... Aunque haya cirugía, ya no recuperas la misma, ya es muy difícil volver a recuperar tu bíceps. Hay inflamación, edema, debilidad en la flexión del codo. Ok, en diagnóstico por imagen, normalmente se diagnostica en ecografía y la resonancia magnética. Y más aparte su exploración física. Ok, ¿se acuerdan de su exploración física de codo? Más aparte les agregué 2 test que no les había agregado en su exploración física, que son importantes para valorar esto. Dato.
Recordando que en pacientes con la lesión crónica se debe realizar una resonancia magnética para ver hasta dónde está contraído, para ver dónde está su tendón y su retracción. ¿Okay? Esta es una de las maniobras, se llama Hook Test. Alguien que quiera pasar para que la vean todos y se les haga entendible la maniobra. Es súper fácil. ¿Que a nosotros la hagan? Aquí van a hacer así, como un ganchito y lo van a buscar. Bueno, más bien todo me lo mismo. Bueno, se va a ver más. Ajá, pero hazlo como un ganchito. Y si al momento como de jalar se viene, es que está roto. Si se ve sostenido, está bien. Ay, me duele. No, aquí queda falta. Oye, es despacio. La que sigue. Creí que no se iban a La de Speed Test, adelante. Ahí está. Van a hacer presión, igual si quieres, presión en el bíceps. Y la contracción del músculo bíceps va a ser la supinación. No se ve tanto. Mira, si quieres, acá. Mira, así como dice el doctor, así hace. Y ya ven, hace supinación. La contracción del músculo hace supinación. ¿Ya? Desde acá arriba no sé. Ok, su tratamiento es cirugía. ¿Dónde no hay cirugía? En pacientes adultos que realmente ya no necesiten mucho su brazo y no quieran la cirugía. Pero como son hombres de 30 años, pues yo creo que todos quieren cirugía y seguir moviendo su codo, ¿no? Porque hasta para comer es muy importante. Sí, también que el brazo no sea dominante, pero igual a los 30 años, pues tus dos brazos son muy dominantes, ¿no? Igual pacientes con alto riesgo de intervención quirúrgica. Ok, tratamiento no quirúrgico en dado caso. Se encuentra en aliviar el dolor y mantener la función mayor del brazo, o sea, no va a recuperar su función completa, pero pues si es un paciente adulto, pues recuperar lo más que pueda, ¿no? Descanso, farmacoterapia y terapia física y rehabilitación. Bueno, descanso, evitar levantar objetos pesados, mover tanto su brazo. Bueno, se le indica ortesis, que es un cabestrillo para que descanse el mayor tiempo posible. Farmacoterapia, medicamentos no esteroideos, por ejemplo, ibuprofeno y naproxeno, que reduce el dolor y la inflamación. En terapia física, cuando el dolor disminuye, es recomendable iniciar con ejercicios de fuerza y para fortalecer músculos circundantes. Por ejemplo, con ligas, pesitas pequeñas. Ok, en la cirugía. Bueno, hacer una lesión de mayor tiempo, como ya les comentaba, es complicada. Mayor de 3 semanas, mayor de 2 semanas, es más complicada porque ya hay lesión más avanzada. Esto es la cirugía recomendable a las 2 semanas. Aparte que te vas a dar cuenta o el paciente se va a dar cuenta que pues, no puede hacer nada, entonces va a acudir al médico, se supone que pronto, ¿no? Y en las primeras 2 semanas su movilidad se recupera completa, ya después de las 3-4 semanas ya es, sí es posible recuperarla, pero es muy difícil. Bueno, tratamiento de las rupturas crónicas cuando ya no fue intervenida en las primeras 2 semanas. De 4 a 6 semanas, principalmente son complicadas por su proceso regenerativo distal y el grado de retracción tendinosa, asociado que hacen imposible su reparación anatómica. Hay 3 opciones: despegar y enlogar el músculo bicipital, la reparación anatómica mediante su sutura albraquial anterior, y 3, reconstrucción tendinosa mediante injertos libres. Y sería todo. ¿Alguna duda de las maniobras del test? Yo tengo una duda, pero no es de las maniobras. En caso de que la lesión sea ya mayor a las 3-4 semanas, de todos modos se recomienda hacer la cirugía aunque no tenga el 100% de recuperación. Pues sí, porque no vas a estar perdiendo la movilidad, pero vas a recuperar lo mayor. Ya hiciste
O sea, vas a recuperar lo mayor que se pueda, ¿no? Lo más que se pueda. ¿Alguien más? Yo sí. Ahí es algún factor importante de crecer con enfermedad crónico-degenerativa cuando tienes este tipo de lesión. ¿Cómo? Si tienes alguna enfermedad crónico-degenerativa, hipertensión, etcétera, influye mucho en la reparación cuando ya se realizan las cirugías. Pues sí, como todas las cirugías. Es el mismo, o sea, es el mismo riesgo, pero es... ¿Mayor fuerza o...? Sí. Es dependiendo también del paciente, ¿sabes? Bueno, otra vez bienvenidos, otra vez a la gente que nos sigue por Facebook, muchas gracias. Continuando con los temas que hemos estado revisando esta semana sobre el ligamento cruzado anterior, bueno, este mes mejor dicho, sobre el ligamento cruzado anterior, el día de hoy vamos a ver los resultados clínicos de diferentes métodos de fijación del ligamento cruzado anterior. Bueno, otra vez importante recordar lo que ya sabemos. ¿Qué es reparación y qué es reconstrucción? ¿Quién levanta la mano y me dice yo? Pues la reparación consiste básicamente en utilizar el mismo tendón, el ligamento lastimado y reconectarlo, repararlo en sí. La reconstrucción pues es tomar es un injerto y cambiarlo. Ok, muy bien, exactamente eso es lo que es. Ok, ¿qué tipos de injertos son los que recordamos que existen? Tipos de injertos. Aloinjerto y autoinjerto, muy bien. De los autoinjertos, ¿cuáles son los que ya estudiamos? El que es patelofemoral. Es hueso, tendón, hueso, de tendón patelar, ajá. ¿Y el otro? Y el otro es de tendones de la pata de ganso. De tendones de la pata de ganso, muy bien. Ok, ¿cuándo vamos a reparar y cuándo vamos a reconstruir? De las semanas, depende de las semanas, ¿no? Dependiendo de la parte donde sea la lesión. Dependiendo de la semana, sí, y también dependiendo de la parte donde sea la lesión. Recordando que podemos reparar cuando son lesiones menores de 6 semanas y cuando se encuentran en la zona 1 del ligamento cruzado anterior o la porción de su inserción femoral, la más proximal. Cuando son del cuerpo, por así decirlo, del ligamento cruzado anterior, o son lesiones con más de 6 semanas de evolución, ya no son candidatas a reparación y en esos casos hay que hacer reconstrucción. Muy bien, qué bueno que sí recordamos lo que ya sabemos. La que sigue, por favor. Bueno, dentro de los métodos de fijación femoral podemos dividirlos básicamente en 3 tipos dependiendo de su función. Uno va a ser la suspensión cortical, si recuerdan lo que habíamos visto de los botones. En esto está el tie rope, el endobottom, el ultrabottom. Hay diferentes marcas, pero el método básico, como se conjuntan todos, es en suspensión cortical. El otro son los tornillos de interferencia, donde va a haber un tornillo también de diferentes tipos de tornillos y diferentes marcas y materiales, en donde el tornillo va a hacer, ahora sí que una interferencia para llenar el hueco en donde está sujeto nuestro ligamento cruzado anterior para que fijarlo en ese sentido, y los dispositivos de transficción femoral, que son dispositivos donde va a haber también, ahí son diferentes materiales y marcas, que es a través del fémur nos están sosteniendo nuestro tendón. Las marcas que más comúnmente se utilizan son Transfix de Arthrex o Rigifix de Puy-Michael. La que sigue, por favor. Ahora sí, hablando de cuál de estos métodos de fijación, ahora que ya los logramos entender, vamos a ver cuál de estos es el que tiene los mejores resultados clínico-funcionales. Hay algunos estudios que nos valoran, que comparan uno con otro tipo de lesión. Este es un estudio que salió en el Journal de la Arthroscopy, que es uno que compara una valoración clínica, histológica y biomecánica de lo que son la tenosuspensión o los dispositivos de suspensión cortical contra estos tornillos de interferencia. En esto es un estudio en un modelo animal. Agarraron 12 perritos y los dividieron en grupos. A estos perritos le hicieron reconstrucción del ligamento cruzado anterior. 6 de ellos le hicieron mediante suspensión cortical y 6 de ellos le hicieron mediante tornillos de interferencia. Estos perritos fueron valorados con lo que son hasta las 12 semanas. Después fueron eutanizados y hicieron la valoración histológica de las lesiones.
Cuando hicieron los datos clínicos, por así decirlo, encontramos que tanto en los grupos de suspensión como en el tornillo, comparados con un grupo control de perritos sanos, en lo que fue el cajón anterior, la rotación interna, la cojera y los rangos de movilidad confortables, no hubo una gran diferencia significativa entre todos estos grados. Sin embargo, a las 12 semanas, 2 perros mostraron evidencia radiográfica de ensanchamiento del túnel en el grupo de tornillos. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro tornillo ensancha el túnel y esto puede llevar a un aflojamiento de nuestro injerto y a un fallo del mismo. Igual, un tornillo, cuando hicieron una cirugía de revisión, por así decirlo, para valorar el estado de los ligamentos, un perrito del grupo de tornillos había hecho una ruptura parcial a nivel de la zona distal del tornillo. Si los 6 perritos que sí se hicieron la tenosuspensión, todos los injertos se veían bien y ninguno había fallado. La que sigue, por favor. Esta imagen es muy bonita, es una imagen histológica que hicieron a los perritos después de haber sido eutanizados, en donde encontraron que en los pacientes que tenían una tenosuspensión, no sé ustedes qué tan buenos serán en histología, yo no soy muy bueno, pero pues podemos ver cómo hay una mayor unión de tendones, de fibras tendinosas y de fibras de colágeno en lo que es a nivel de los grupos que fueron hechos con tenosuspensión, mientras que los grupos que fueron hechos con un tornillo de interferencia tienen un gap muy amplio, tienen una zona todavía que no se rellena también. ¿Esto de qué nos habla? Que histológicamente los perritos que se les hizo una tenosuspensión tuvieron un mayor avance en la integración del injerto al hueso. La que sigue, por favor. Cuando hacen una microfotografía también podemos ver cómo se estructuran más. Si vemos nosotros las cajas, tenemos una mayor distribución de fibras tendinosas de este lado que son más fibras de colágeno. De igual forma, al hacer la microfotografía electrónica, la distribución de las fibras de colágeno y de tendones en estas es muy homogénea, están muy entrecruzadas. Y cuando lo hacen en lo que son los tornillos interferenciales, son muy paralelas, lo cual al ser paralelas tienen mayor riesgo de ruptura que las que son entrelazadas. La que sigue. Entonces, en este sentido, en un modelo animal, la tenosuspensión contra los tornillos interferenciales, los que ganan o los que tienen mejores resultados, tanto clínicos como histológicos, son la suspensión cortical. La que sigue, por favor. Entonces, hablando de la suspensión cortical, pues hay que buscar en realidad ya en humanos qué tan buenos son. Entonces, a esto nos vamos a un estudio que hicieron de los resultados clínicos de las técnicas de todo dentro con reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Cuando hacen todo dentro se es una tenosuspensión tanto femoral como en tibia, lo que ya habíamos visto en algunos videos en las clases pasadas. Hicieron un seguimiento de pacientes de 108, se les hizo un seguimiento a 12 y 24 meses. A esto le hicieron la valoración clínica con las escalas del New York Arthritis Index, Slisholm y la escala de actividad de Techner, donde podemos ver que comparados de la valoración preoperatoria al año, a los 2 años, inclusive desde los 6 meses, los puntajes se elevaron significativamente, si bien los mejores puntajes obtenidos fueron al año, y el cambio a los 2 años medios fue de 30 puntos para el COS, de 33.2 puntos para el ISCOM y de 2 puntos para la escala de actividad de Techner. En lo que fue la diferencia de medias, pues aquí es para sacar un valor de P, sin embargo no nos lo otorgan en el estudio. Esto es algo que no me gustó, que no te da una significancia estadística, pero si nos vamos a la diferencia de medias que hay entre uno y otro, pues podemos inferir que sí es un estudio estadísticamente significativo. La que sigue, por favor. Esta es una gráfica de barras que hicieron, que básicamente están diciendo lo mismo, que desde los 6 meses ya tenían mejores resultados en las 3 escalas que se le hicieron, y estos fueron aumentando todavía al año y a los 2 años. Podemos ver que en el grupo de la preoperatoria a los 6 meses, pues se aumenta bastante bien. De los 6 meses al año y del año a los 2 años, pues ya no hay tanto aumento ahí. La que sigue, por favor. En lo que fue los rangos de movilidad o ya las escalas objetivas, recordemos que las primeras escalas que valoramos son todas subjetivas y llenadas por el paciente, encontramos que en extensión no hay un cambio estadísticamente significativo en los rangos de extensión obtenidos por los pacientes en ninguno de los modelos en la tenosuspensión. Sin embargo, para la flexión, los cambios prequirúrgicos a los 6 y al año, a los 6 meses y al año de seguimiento, aumentó estadísticamente significativo lo que son los rangos de flexión. A los 2 años se mantuvo más o menos en los mismos niveles que el año previo. Entonces, desde los 6 meses ya tenemos una mejoría en los rangos de flexión en los pacientes que se les hace tenosuspensión. La que sigue.
En las complicaciones de los 108 pacientes, solamente 10 se complicaron. De estos 10, 7, que es un 6.5%, fue un fallo del ligamento cruzado anterior que necesitó cirugía de revisión. Hubo una infección superficial, hubo una hemartrosis y hubo un hematoma superficial. Uno de los que más nos dan miedo es el tromboembolismo y afortunadamente ninguno de los pacientes tuvo un tromboembolismo. La que sigue, por favor. Entonces, la suspensión cortical en pacientes, ya no estamos hablando en modelos animales, tiene resultados pues bastante buenos a mediano y largo plazo. La que sigue, por favor. Entonces, ya cuando nos vamos a valorar los resultados clínicos de los 3 métodos de fijación, pues encontramos este artículo que nos está ayudando a hacerlo. En este, si bien la muestra es bastante pequeña, son 48 pacientes, si lo dividieron en 3 grupos, pues es el único que me encontré que sí comparaba diferentes métodos de fijación. La que sigue, claro. En este también hicieron la valoración clínica más que otra cosa, donde encontraron que solamente los únicos puntajes que sí cambian de forma estadísticamente significativa son las escalas de Lisholm en los 13 de este tipos de fijación. Ahí no hay diferencias estadísticamente significativas para ninguno de los otros y las muestras son bastante heterogéneas. La que sigue, por favor. Aquí cuando vemos también es lo mismo de las escalas de actividad de Techner. De forma preoperatoria, casi los 3 métodos de fijación tuvieron los mismos puntajes y a pesar de que es mejor para los botones o para la suspensión cortical, pues clínicamente son diferencias de 0.4 puntos. Entonces, clínicamente no es significativo. La que sigue, por favor. Igual cuando vemos las escalas de Lisholm, aquí también los rangos de preoperatorios son bastante similares, en los rangos de los 34 a los 35 puntos. Y las escalas postoperatorias de los 87 a los 92 puntos, igual, si bien los que tienen mejores puntajes son la suspensión cortical, clínicamente no es significativo entre los 3. La que sigue, por favor. Pero, pues como son los que tienen mayor puntaje, podemos inferir con estos resultados que de las 3 tipos de fijación femoral que existen, el que va a tener mejores resultados clínicos es la suspensión cortical. Esto es bien importante, que estamos hablando de resultados clínicos. No estamos hablando de resultados radiográficos ni de resultados histológicos. ¿Por qué? Porque pues no es correcto que a una persona que le hiciste tu cirugía, pues no es correcto con un perrito eutanizarlo. Vi las caras de muchos de ustedes que les dolió su corazón que hayan matado a sus 12 perritos. Pues mucho menos vamos a agarrar a matar a toda la gente para ver en realidad los cambios histológicos que tienen, ¿no? Entonces hacen falta también estudios biomecánicos que comparan los 3 tipos de fijación para poder decidir cuál de esas es mejor, y también hacen falta estudios que comparen las 3 técnicas y que veamos las tasas de fallo, porque eso es algo que no se está valorando y que es muy importante en este tipo de cirugías, todo lo que nos habla de complicaciones. La que sigue. Preguntas, ya sea de la clase de Claudia o de esto. Yo. Escupen. ¿Cuál de las 3, ya que el ligamento cruzado anterior suele estar en pacientes que son de alto rendimiento, funcionaría más, ya que como tiene que meter a la rodilla en mucho estrés, ¿cuál funcionaría mejor, la de suspensión? ¿Sería así? De acuerdo a lo evaluado con los artículos que tenemos, la que tendría mejores resultados sería la suspensión cortical. Otra vez te digo, existen la necesidad de hacer mejores estudios, de preferencia que fueran ensayos clínicos. Ya hemos hablado hasta el cansancio de niveles de evidencia y de tipos de estudio. Ensayos clínicos aleatorizados con muestras grandes de pacientes, para esto necesitarían ser estudios multicéntricos para poder conseguir una muestra estadísticamente significativa para poder responder a tu pregunta. Pero teóricamente, con los datos que tenemos, yo te diría que la suspensión cortical es la que tiene los mejores resultados. ¿Alguna otra pregunta? Refuerzo lo de el tema de Claudia. Bueno, la lesión del tendón distal, pues es, como tú lo dijiste, muy raro. Yo que me dedico a la extremidad superior, solamente tengo 3 casos, 2 agudos y un crónico. El agudo se resuelve relativamente fácil, es sencillo. Es una cirugía muy bonita porque es muy anatómica. Hay que tener mucho cuidado porque está la fosa poplitea y tenemos a la arteria braquial que se divide en radial y cubital, exactamente en ese punto. Está el nervio interoso posterior, que es todos los nervios que dan la extensión de mano, de muñeca, de dedos. Lo podemos dañar en el abordaje. Está la rama sensitiva del nervio antebraquial lateral, que le podemos dejar una zona anestesiada en el dorso del antebrazo al paciente. Entonces es una cirugía bastante anatómica, bastante bonita. Es reproducible, les va muy bien a los pacientes.
Es en agudo. En crónico solamente tengo un caso, una lesión por una mordedura de perro, que hubo lesión tremenda de tejidos blandos, perdió el tendón, se infectó, total que se reimplantó meses después, cuando el músculo ya estaba completamente retraído arriba. Mientras haya inervación, el músculo, si la placa neuromotora no se haya dañado, el músculo funciona. Entonces lo que hicimos ahí fue poner un injerto de tendón calcáneo de cadáver, lo abrimos como si fuera como el del plantar delgado para el tendón calcáneo, y en el muñoncito muscular lo pusimos y lo suturamos alrededor y terminamos haciendo un tendón distal, como la tercera opción que dijiste del manejo crónico de la lesión. Se puede hacer un abordaje, dos abordaje en la fosa poplitea y el abordaje en el olecrano. En el caso del crónico fue una cirugía bastante amplia y tuvimos que hacer en el crónico. Y les va muy bien. Mientras haya masa muscular y esté inervado, les va bien. El codo es muy importante. El bíceps es el principal flexor del codo. En lesión nerviosa de plexo lo usamos para valorar el nivel de C5 o C6, principalmente C6, que es flexión de codo. La flexión de codo es súper importante. Nos ayuda para llevar la mano a los orificios del cuerpo. Sin esa flexión es imposible hacerlo, es bastante incapacitante. Entonces la cirugía es bastante efectiva, agudo o crónico, les va muy bien. Y es rara. ¿Por qué los diseños de doble sistema de fijación distal? Porque no lo sé, pero supongo que es para darle más fuerza. Con el sistema de la empresa más conocida que puso de la imagen, el Sushiluk, el Krakow, se termina haciendo como una aguja de Kate, es el suturo el lazo, se hace un Krakow, se toma el tendón, se pasa a través de una perforación con broca hacia la tuberosidad del radio y se bloquea con el tornillo interferencial. Entonces, con el botón hacemos tensión, nos sirve para hacer tensión, para bajar el tendón distal, insertarlo en el orificio que hicimos. Y el tornillo interferencial obviamente fija el tendón dentro del orificio que abramos. Y más que doble fijación, yo podría decir que es tensión del tendón. También se puede hacer sin el endoboto. Si se hace el doble abordaje, solamente se hace tracción y se pone el tornillo interferencial. Y si se hace solamente el abordaje en la fosa poplitea, se pone el botón, se hace tracción, que lo jala hacia la perforación y lo bloquea. Y es sencillo. El único inconveniente, pues hay que tener mucho cuidado con los nervios ahí. Podemos complicar bastante ese paciente. Sí, porque llama la atención, ¿no? Proximal es un solo tornillo. Sí. Cruzado es un solo tornillo, o de suspensión o tornillo interferencial, pero no doble. Y la mayoría de las técnicas están desarrolladas sobre suspensión e interferencial. Sí. Entonces no deja de llamar la atención, ¿no? Entonces la recomendación es siempre operar agudo o crónico. Les va muy bien. En los casos crónicos, Doc, en los que decidimos optar por un injerto libre, ¿qué tipos de injerto por el calibre del tendón sería los que recomendaría aparte del Aquiles? Los que tengas en la mano. Habitualmente cuando estamos operando en extremidad superior usamos los mismos tendones de esa extremidad. Si tienes una fractura de radio y necesitas injerto óseo, lo tomas del mismo olecrano. Si estás operando esta situación del tendón del bíceps y necesitas un injerto, pues te puede servir el palmar mayor, que está en la misma zona. Aunque es un calibre menor, pero igual lo haces doble, te funciona. Incluso el que les comentaba, que tuvimos que abrir como si fuera plantar delgado, pues era porque al final nos quedó algo muy voluminoso distal. Tuvimos que remodelarlo, cortarlo, para que pasara, porque la tuberosidad distal es muy pequeña. Un detalle importante, cuando se coloca el injerto debe ser exactamente en el sitio de la tuberosidad del radio, porque esa es la función del... Si lo ponemos en otro sitio no nos va a dar la supinación.
En la plática tuya, Joel, hablan de, siempre se refieren a fémur. Y en lugar de mayor falla es la tibia. ¿Tú por qué crees que pasa eso? Generalmente la causa más común de falla a nivel de la tibia es la malposición del túnel. Que nuestro túnel sea muy anterior o muy posterior, ese es lo que está más descrito. Y en lo que se ha leído, en lo que está descrito, muchos siguen utilizando tornillos interferenciales solamente para la tibia, y lo que está muy de por qué es la razón del fallo sigue siendo una mala técnica de colocación del tornillo, que se ponga muy angulado a la hora de entrar y entonces no te hace una adecuada, ahora sí, ensanchamiento del túnel, no te atrapa bien a tu tendón. ¿Tú no crees que esté involucrada? Porque pues si le pones un clavo de nitinol y lo pones hasta la articulación y tienes una guía perfectamente en el túnel y no se va a inclinar para ningún lado, ¿no pensarías en la calidad ósea, que a lo mejor está hablando de edema óseo a través de una lesión aguda? Sí, también recordemos mucho que el edema óseo nos puede traducir una fractura trabecular. Y una fractura trabecular, al momento nosotros de estar poniendo nuestro tornillo, no es una zona adecuada, no tenemos un stock óseo suficiente para que nuestro tornillo se agarre de forma adecuada y haga la interferencia necesaria para sujetar ese injerto. Esa es la otra, y a veces la calidad misma del tendón también se ve involucrada, ¿no? Pues muy bien. Doctora Adriana, ella es la radióloga en musculoesquelético del hospital, para quien no la conozca. ¿En qué frecuencia en tibia, en lesiones agudas de cruzado anterior, usted observa edema óseo o fracturas trabeculares, que esto nos meterían en problemas para fijar nuestras lesiones distales? Sí vemos, pero no tan frecuente a pesar de todo. O sea, sí se ve a veces edema, pero vemos más bien la lesión del ligamento cruzado, más no tanta fractura o no tanto edema óseo a nivel de la tibia. Nos ha tocado ver si ya cuando el túnel está más grueso, ya con el implante, ya con el injerto, cuando se ve el tornillo mal, que está más angulado, que el túnel está más amplio, con la mala posición, pero de un inicio es raro verle el edema o alguna lesión aparte del cruzado, a menos que tenga alguna fractura o algo más. ¿O ve los túneles de perforación muy anchos? Sí. A veces no se sigue la guía perfectamente y eso nos hace un efecto de abanico, y a veces abrimos un poquito esa zona y lo queremos fijar y pues a veces nada es suficiente. Luego inventaron los tornillos largos para esa problemática, pero nunca ha sido suficiente en forma total. Siempre decimos, casi siempre lo logramos, pero antes poníamos postes distales cuando no había sistemas de fijación cortical. Había sistema de fijación cortical a fémur, pero como era de un solo loop, no podías hacer el ajuste que se hace ahora en los sistemas de fijación distal, y eso nos hacía a nada más poner en suspensión, que el clásico o el gold estándar es el endobottom, ¿verdad? Bueno, si ya no hay más preguntas en la audiencia o de las personas que nos siguen en redes sociales, pues les queremos agradecer otra vez que nos hayan seguido. Les recordamos que la siguiente semana vamos a estar transmitiendo en vivo otra vez, para que los agradecemos que le den sus pulgares arriba. La siguiente semana vamos a tener el placer de contar con la plática de Claudia de fracturas de olecrano, y un servidor les va a presentar tratamiento de las lesiones de ligamento cruzado anterior en el adulto mayor. Y pues muchas gracias a todos y nos vemos la siguiente semana.